Es un gusto saludarles nuevamente. En este último video vamos a revisar algunas técnicas y métodos de resolución de conflicto. ¿Cómo enfrentamos una situación conflictiva? En conflictos típicos de trabajo, para resolverlos, podemos interactuar directamente con la otra parte o bien solicitar la ayuda de un tercero para mediar o arbitrar. Si nos decidimos por la primera, es decir, resolver por nosotros mismos el conflicto, es necesario iniciar un diálogo o negociación para afrontar el conflicto de forma constructiva. Antes de entrar en la fase de negociación, es recomendable utilizar el siguiente método. Este es un método de 3 pasos para iniciar la resolución de un conflicto. Primer paso: define el conflicto como un problema. Segundo paso: comprenda adecuadamente el conflicto. Y tercer paso: defina el término del conflicto como un objetivo y además identifique los obstáculos. Estos son los 3 pasos básicos iniciales para resolver adecuadamente un conflicto. El primero: definir el conflicto como problema. Para esto, ambas partes deben definir el conflicto en términos neutrales. No deben manipularse la información o las emociones. También deben definir los problemas que produce la situación actual de conflicto. Y por último, deben buscar la forma más beneficiosa de resolver el conflicto. Por ejemplo, Ana y Juan pertenecen al mismo equipo de trabajo, pero ya no se hablan y cuando se ven ni siquiera se saludan. Juan decide hablar con Ana y le dice: «Hola Ana, me gustaría hablar contigo. Creo que tenemos un problema de mala comunicación que perjudica nuestro trabajo en equipo y me gustaría resolverlo. ¿Podemos tomar un café para conversar?». Este tipo de charlas, de comunicaciones, de preguntas, es lo que conviene enormemente para poder iniciar un proceso que pueda definir adecuadamente el conflicto y llevarlo fuera de las emociones al ámbito de un problema, al ámbito de lo racional. El segundo paso: comprender adecuadamente el conflicto. Si se desea una resolución del conflicto, ambas partes deben buscar una negociación colaborativa enriquecedora, donde todos ganen. Recuerden el video de Proceso y Estilo donde hablábamos, ¿cierto?, de agregar valor. 2 más 2 llegaba a ser 5. Las personas en conflicto deben apartar el deseo de competir y hacer una utilización neutra del conflicto, como una situación que debe resolverse buscando la mejor solución para ambas partes. Recuerde que una solución que agregue valor se logra con confianza, honestidad y escuchando al otro. Pueden surgir ideas nuevas e interesantes, pero hay que saber escuchar. Y el tercer paso: objetivo y obstáculos. Cuando hablamos de definir el término del conflicto como un objetivo e identificar obstáculos, es necesario comunicarnos adecuadamente con la otra parte. Por ejemplo, podríamos decir algo así como: «Ana, dime qué problema detectas desde tu punto de vista para que los podamos eliminar y mejorar nuestra relación profesional». Esto parece simple, pero a veces cuesta bastante comunicarnos de esa forma. En esta frase tenemos los obstáculos, ¿cierto?, la consulta para que la otra parte nos cuente los problemas que tiene, y por otra parte el objetivo, ¿cierto? Estamos declarando el objetivo, una de las partes lo está declarando la otra. Esto es muy importante y es nuestro paso 3. Definir el objetivo, ¿cierto?, y encontrar y solucionar los obstáculos. Cuando ya hemos iniciado la conversación, es decir,
cubrimos los pasos 1 al 3, debemos utilizar algún método de resolución de conflictos. Y hay tres principales. Está la mediación, el arbitraje y la negociación. Cuando actúa un tercero que nos ayuda a resolver un conflicto, podemos tener un proceso de mediación o un proceso de arbitraje. En el caso de la mediación, el mediador es una tercera persona que tiene que ser neutra. Facilita el diálogo y ayuda a que las partes encuentren una solución que considere las necesidades de cada una. Dicha solución la definen las partes, no el mediador. Esta tarea implica ser capaz de comprender las diferentes posturas, por tanto la escucha activa, la empatía y la independencia respecto del conflicto por parte del mediador son aspectos fundamentales. Veamos las diferencias entre mediación y arbitraje definiendo el arbitraje. Aquí se utiliza una tercera persona neutral, pero toma una decisión que obliga a las partes, toma decisiones. En otras palabras, el árbitro tiene el poder de decidir una solución. Puede ser una persona o un tribunal. Una gran diferencia entre el árbitro y el mediador es que el árbitro sí toma las decisiones que afectan a las partes. Veamos ahora la negociación como técnica de resolución de conflictos. Definamos el concepto de negociación. Hay muchas definiciones. Veamos dos. La negociación consiste en el acercamiento de dos partes opuestas hasta que alcanzan un acuerdo aceptable para ambas. También podemos definirla como el proceso dependiente por el que dos o más partes independientes, con intereses divergentes, comunes o intereses en conflicto, intentan llegar a un acuerdo a través de la comunicación. Estrategias y tácticas de negociación. La estrategia es el conjunto de acciones que se van a llevar a cabo durante la negociación para alcanzar los objetivos fijados, en tanto que las tácticas son el cómo se desarrollará la estrategia, es decir, son aquellas maniobras enfocadas a corto plazo para alcanzar las metas. Son opciones dentro de una estrategia. Las estrategias en la negociación son las que condicionan las decisiones vitales para el rumbo de la negociación. Es lo que nos guía hacia dónde queremos llegar. La estrategia debe ser una elección anticipada y basada en la evaluación del problema, del oponente y de nosotros mismos. Un último elemento relevante que condiciona la estrategia es el tiempo. El tiempo es clave en toda negociación. Toda negociación está afectada por la variable temporal dentro del contexto general en el que se desarrolla. El tiempo es un factor decisivo que juega en uno u otro sentido. Quien tiene prisa hará concesiones más rápido. ¿Cómo creamos opciones de valor? Muchas veces nos encontramos en situaciones de suma cero, es decir, donde lo que una de las partes gana o pierde depende de lo que gane o pierda la otra parte. En las situaciones ganar-ganar, que es lo que buscamos, ambas partes pueden, como resultado de su interacción, obtener beneficios mutuos. Las opciones de valor son las ideas que surgen de ambas partes en la mesa de negociaciones. Ambas partes deben crear muchas opciones y luego elegir las más convenientes, que podrán resolver la negociación de forma más productiva o poner fin al conflicto. Al principio de la negociación debe propiciarse una lluvia de ideas y luego analizarlas. A medida que van surgiendo, no deben ser valoradas porque eso inhibe la creatividad y la imaginación. La gente ya no quiere seguir opinando si todo lo que dice está mal. Es por medio de la creatividad, el diálogo e interacción positivos cómo se puede generar un beneficio para las partes mucho mayor que los juegos de suma cero.
Recordemos entonces, una situación ganar-ganar es lo que buscamos, o sea, lo que siempre hemos dicho acá, que 2 más 2 puede llegar a ser 5. Tenemos, para dar un ejemplo, el caso de un restaurante y un hotel que están en la misma calle y que después de muchos problemas y conflictos y guerras de precios para captar a sus clientes, eh, finalmente logran decidir efectuar una promoción conjunta de habitación más menú diario y como resultado ambos hacen crecer sus ventas, es decir, el cliente almuerza en el restaurante y luego va al hotel. Veamos ahora algunas tácticas de negociación. El lugar donde se desarrolla la negociación es parte relevante de la táctica, juego de local, de visita o en un campo neutral. Existen lo que se llaman las tácticas de desarrollo y son aquellas que no perjudican la relación entre los implicados. Por ejemplo, facilitar la información, exponer solo la información que se considere necesaria, ser el primero o no en ceder algo o esperar a que sea la otra parte quien lo haga. Aquí estamos hablando de algunas tácticas de desarrollo. Y por otra parte están las tácticas de presión, que resultan en general en una escalada del conflicto, y son, por ejemplo, el desgaste, ¿cierto? No abandonar nunca nuestra posición y quemar, al contrario, hasta que se rinde, no ceder ni hacer concesiones, ser ofensivo, presionar, intimidar, etcétera. Digamos que las tácticas de presión se transforman en negociaciones de competencia, en general tienden a la suma cero. Uno gana y el otro pierde. Vamos a ver las fases de una negociación. La primera fase es la preparación previa. La segunda es la toma de contacto. Y la tercera es la negociación. Por cierto, que nos queda la fase final, ¿cierto? Que es el cierre y ojalá favorable del proceso de negociación. Las fases 2, 3 y 4 les llamamos el desarrollo de la negociación. La fase 1 es la preparación previa. Veamos los 12 pasos que componen entonces un proceso de negociación que creemos es efectivo. Los primeros 7 pasos corresponden a la preparación previa. El primer paso es identificar si nos interesa negociar o no. Parece algo de perogrullo, pero hay veces que se pasa por alto este pequeño detalle. Luego hay que identificar nuestros objetivos o intereses. El tercer paso es identificar a las partes y sus propios objetivos e intereses. El cuarto paso es seleccionar la estrategia y las tácticas. El quinto paso, y aquí ya tenemos que hacer bastante análisis técnicos, es elaborar una banda de negociación. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde paro? ¿Cuál es el mejor resultado que puedo esperar? ¿Cuál es una zona de acuerdo razonable, intermedia? ¿Cuál es la zona de ruptura donde termino la negociación? Estas cosas se hacen poco en la práctica y hay que hacerlas antes de sentarse a la mesa de negociación, no durante la mesa de negociación. El sexto paso es elaborar el MAAN. MAAN es la mejor alternativa en caso de no llegar a un acuerdo negociado. Es decir, ¿qué pasa si es imposible llegar a un acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Tengo claro cuál es mi mejor alternativa en caso de no llegar a un acuerdo? Y eso tengo que tenerlo claro antes, no durante el proceso de negociación. Y el último paso previo es elaborar detalladamente nuestras propuestas, ofertas y argumentos. Es interesante destacar aquí que la preparación es el 75% del éxito en una negociación. En el desarrollo de la negociación, los pasos son los siguientes. El paso 8 es tomar contacto.
El paso 9, detección de necesidades. El paso 10 es el intercambio de propuestas, ofertas, concesiones y argumentaciones. Luego, en el paso 11, tenemos que gestionar las objeciones. Y es aquí donde se aplica la estrategia y se pone en práctica las tácticas que vimos hace unos momentos. Nos queda un último paso, el paso 12. Es el paso final, y aunque es solo una cosa la que hay que hacer, es muy relevante, ya que debemos lograr no solamente alcanzar un acuerdo, sino comparar ese acuerdo con nuestra mejor alternativa en caso de no tenerlo, lo que llamábamos nuestro MAAN. Finalmente, es muy importante lograr el compromiso de la otra parte y cumplirlo. Ojo, ojo, el acuerdo debe ser formal, es decir, debe quedar por escrito. Bien, en estas 4 cápsulas hemos revisado los conceptos básicos del conflicto, procesos y estilos ante un conflicto, las habilidades básicas pero relevantes para resolución de conflictos y finalmente algunos procedimientos y técnicas de resolución de conflictos. Para reforzar lo aprendido y trabajar de mejor forma en nuestro taller presencial, los invito a estudiar la lectura asignada, desarrollar la autoevaluación de esta lectura y también la actividad acerca de un conflicto laboral.